con un caos que hay dentro del mundo jurídico. Hace algunos días, esto es impresionante, es increíble que esté sucediendo en el mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, en Europa, a sugerencia del país de Sudáfrica, están tratando de condenar a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia de La Haya está formada por 15 a 17 jueces. Se supone que son los mejores abogados de derecho internacional, pues de 15 o 17 naciones. Sin embargo, a pesar de esta denuncia que es incongruente, inaceptable, cuando la misma Corte Internacional de Justicia sabe perfectamente bien cómo se define el genocidio, de lo cual voy a mencionar en unos momentos, debieron desde el momento que Sudáfrica propuso esta demanda en contra de Israel, de acusarlos de genocidio en contra de los palestinos, haberle dicho a Sudáfrica: discúlpenme, pero de acuerdo a la Corte Internacional y a la definición de lo que es un genocidio, no es aceptable esta denuncia, porque va en contra precisamente de lo que se califica o como se llame un genocidio o qué es un genocidio. Sin embargo, para que podamos entender la podredumbre y un síntoma tan grande de descomposición de una corte internacional, ya nada más eso nos faltaba, es que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están dirigidas, ¿verdad?, por un hombre llamado Antonio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Internacional o de los abogados que están ahí, y principalmente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del jefe de Hamas, el grupo terrorista que invadió Israel y mató a más de 1,300 víctimas civiles judíos. Ahora, cuando nos damos cuenta, si esta denuncia se llevara a cabo y la Corte Internacional, en el caso que dijera, pues realmente sí es un genocidio, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser o quién es el organismo que puede implementar las sanciones? Pongan ustedes, digan, pues ahora que son genocidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los judíos? ¿O vamos a imponer sanciones? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque las Naciones Unidas tienen un símbolo de seguridad principalmente, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetaría inmediatamente esta demanda. Así que todo esto que estamos viendo en el mundo es mínimo el Circo Soleil. Es un circo verdaderamente, donde dices, ¿cómo es posible que esté pasando en el mundo civilizado, que nos distinguimos del mundo incivilizado, que es el Medio Oriente y el Asia Central, de la civilización de nosotros en el Occidente? Pero esta es la razón y esta es la forma en la que el mundo se está dirigiendo. Después de esta masacre del Holocausto, que es peor que el Holocausto de Alemania en Israel, la masacre y la carnicería que hizo el grupo de Hamas, no han publicado la mayor parte de los horrores que hicieron para no lastimar la sensibilidad de las naciones o de la gente. Pero hace algún tiempo tuve una entrevista por televisión que me preguntaron, ¿usted nos recomienda que podamos nosotros decir lo que pasó en Israel? Porque lastimaría la sensibilidad, como han visto películas donde dice, a continuación se prohíbe esta película que la vean niños menores de 18 años, porque hay cosas perturbadoras que pueden lastimar a un joven o a una muchacha joven. Pues así pasa en el mundo de las redes sociales también. Yo les contesté, si el mundo realmente sabe, como la mayor parte de los presidentes están yendo a ver qué pasó ahí en Israel verdaderamente, a cerciorarse que es exacto
lo que han publicado. Cuando entraron la mayor parte de los senadores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, salieron llorando de ver las películas. Y yo se los voy a decir a ustedes, porque el hecho que la gente ignore esto es lo que le da a la gente el derecho de creer que después de esta masacre salen en las calles a protestar, pero no que liberen a los rehenes ni que agarren a este grupo terrorista, sino exterminen a los judíos. El grupo de Hamás entraron más de 1,000 a Israel el 7 de octubre. Sabían perfectamente bien en cada uno de los kibbutz, que son granjas que tienen los judíos cerca de la franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, donde la mayor parte de las personas que viven ahí son ancianos o niños o matrimonios con niños menores de 1 año, niños de 8 meses, de 5 meses, de 6 meses. Y entraron estas bestias, estos animales, al primer kibutz y agarraron a 2 niños, uno de 6 meses y otro de 8 meses, amarraron a sus papás mientras, y enfrente de sus papás, con desatornilladores, les comenzaron a sacar los ojos. Cuando acababan de sacarle los ojos, enfrente de los papás, los quemaron vivos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con la mamá y la comenzaron a violar enfrente del papá, con las manos amarradas. Y después le comenzaron a cortar el cabello a la mamá y la quemaron enfrente del papá. Y si después siguieron con el papá, lo comenzaron a cortar las manos y finalmente los quemaron a toda la familia. Ni siquiera los nazis habían hecho esta crueldad y esta masacre, que no hay nombres para poder describir que estas personas no son seres humanos. Completamente endemoniados, con un odio, con una perversión como no nos podemos imaginar. Hay muy pocos registros en la historia de algo que haya sucedido, sobre todo en Israel desde 1948. Cuando llega el ejército de Israel y ve toda esta devastación, imaginemos nada más, yo soy presidente de una nación, tenemos que buscar y defendernos, y a estos animales no merecen vivir. Estas personas no merecen seguir viviendo. Vamos a ver cuándo la Biblia autoriza que una persona ha perdido el derecho para vivir. Entonces, juntaron al ejército de Israel y entraron a Hamás, entraron a Gaza, y antes, 2 semanas antes, mandaron papelitos por toda la ciudad de Gaza diciéndole a la población civil: sálganse por favor, huyan porque vamos a bombardear Gaza poco a poco, vamos a ir avanzando. Gaza es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tiene como 50 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho, donde viven cerca de 2 millones de seres humanos. El grupo de Hamás comenzó a bloquear las carreteras porque Egipto dio un anuncio que iba a proveer casas de campaña para que todos los que fueran exiliados o sacados de la ciudad de Gaza tuvieran refugio ahí en Egipto. Y los de Hamás bloquean las carreteras, bloquean completamente las casas y les impiden al pueblo escaparse. ¿Con qué propósito? Para que cuando Israel comenzara a bombardear o a atacar los edificios donde estaba localizado el grupo de Hamás, ante el mundo una cortina de humo dijera: miren lo que nos están haciendo, están matando a los civiles. Y el mundo reaccionara por una desinformación que no es verdad, y entonces los acusara de genocidio. Las leyes internacionales de la guerra, damas y caballeros, prohíben que ninguna nación almacene armas debajo de hospitales, ni de escuelas, ni de casas particulares. Y todas las armas y municiones y cohetes que han encontrado en Hamás, sin ninguna excepción, han sido
debajo de todos los hospitales, que hay más de 40 hospitales en Gaza, de casas que escogieron donde vivían niños menores de edad, de gimnasios y de escuelas particulares. Ahí estaban estos terroristas de Hamás guardando las armas. Ahora bien, si consideramos la maldad que tuvieron para ir a hacer eso contra civiles judíos y contra esos niños de 6 meses y de 8 meses de edad, nos damos cuenta que esas personas no se pueden calificar ya como seres humanos, sino como endemoniados realmente, y que de la misma forma así tratan a su pueblo. Y este grupo terrorista es la autoridad de la ciudad de Gaza. Entonces no es de extrañarnos que ni siquiera tengan compasión por su propio pueblo. Entonces cuando Israel entra a Gaza, explica claramente al mundo: no venimos contra los palestinos, venimos a buscar a estos infelices animales que hicieron esta carnicería y esta masacre con nuestro pueblo. En un festival que había cerca de Gaza, mataron más de 200 muchachos que iban saliendo del festival y los patearon. Y a las muchachas las encueraban, las ponían en sus pickups, en sus trocas, en sus camionetas, encueradas, y las exhibieron así encueradas por la ciudad de Gaza. Podríamos continuar dando muchos detalles que simplemente hacen hervir nuestra sangre de coraje, ¿verdad? Y saber, si hubieran hecho eso a mis nietos, a mis hijos, a tu hija, nadie podría decir: perdónenlos, ¿verdad? Jesús dijo: perdona a tus enemigos, pero esas personas, hay un infierno para ellas también. Por eso dijo Jesús, ¿verdad? Aquí el derecho de poder quitar la vida se la doy a los gobiernos, no a las personas como individuos, que lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuáles son los hechos después de esto? Veamos nada más la descomposición del mundo. Veamos el mundo que estamos viviendo. Después de esto, lo más lógico era que la gente saliera a protestar. No, liberen a esos rehenes, ¿cómo es posible? Secuestraron, después de la carnicería que hicieron, se llevaron secuestrados a niños de 6 meses, de 1 año, rehenes, niños de 1 año, rehenes, de 8 años, jovencitas de 15, 17 años que ya sabe que ya las violaron ahí en Gaza, y ancianos de 85, 90 años de edad. Esos son los rehenes que los escogieron con pinzas. ¿Qué es la reacción del mundo? Oye, por favor, liberen a los rehenes, vamos a... No sucedió nada de eso. Comenzaron protestas en el mundo, desde el río hasta el Jordán, o del Jordán hasta el mar. Queremos la libertad para que podamos realmente exterminar a la raza judía. O sea, los que fueron víctimas, ahora los opresores eran los que decían que ellos habían sido las víctimas, y ahora los que habían sufrido esta inmensa desgracia eran culpables. ¿Y por qué eran culpables? Porque vamos a ver las mentiras que propagaron, porque nos tenían encerrados en Gaza y tenemos ya 30 años encerrados y no nos han dado nuestro estado ahí cerca de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le dije a una persona el otro día que estaba discutiendo, ¿tú crees que el momento en que cuando a México nos quitaron Nuevo México, nos quitaron California, nos quitaron Texas, etcétera, etcétera, me da derecho a ir a Estados Unidos a masacrar americanos? O sea, entonces se justifica eso, y a nosotros sí nos los robaron, sí nos quitaron esos estados que tiene ahorita Estados Unidos. Cuando el general Santana hizo un trato con los americanos, ¿verdad? Y supuestamente, no sé si fue una venta o fue un tratado, pero toda esa tierra le pertenecía a México, y jamás México ha hecho ni pío para poder protestar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas, que nos devuelvan esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos. Comencemos con los estudiantes
Los estudiantes de las universidades actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de muchachos menos de 25 años de edad, y que se calcula que el 60 o 70% de los universitarios son de izquierda actualmente en las universidades. A ese grado se ha infiltrado estas ideologías. Los estudiantes de la Universidad Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, o sea, los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Un oficial de Hamas llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado miles de personas demandando muerte a los judíos de Israel, en lugar los manifestantes han demandado muerte a los rehenes y muerte a los judíos. Cuando comienzas a tratar de razonar y a pensar ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué están pensando de esa manera? Vemos que uno de los pecados más grandes que hay es el racismo. Entonces, los palestinos en el año 2005, después de una votación, y Egipto se salió de Gaza, nunca Israel ha estado en Gaza, escuchen bien, y tuvieron asentamientos antes del 2005 y lo voy a explicar. En el 2005, los gobiernos y las Naciones Unidas determinan a un hombre llamado Mahmoud Abbas: tú vas a ser el presidente de esta ciudad que es Gaza y vamos a luchar que ustedes tengan ya una nación, porque los palestinos nunca en la historia han tenido una nación. En las Naciones Unidas tienen un lugar para poder hablar, pero las Naciones Unidas no consideran a los palestinos como una nación, porque los palestinos no son palestinos, son árabes. La palabra palestino fue hecha por un emperador romano, Adriano, así se llamaba una de sus mujeres, y los romanos odiaban a los judíos y dijeron: ahora no se llame Israel, y le cambiaron el nombre. Ahí está el diablo tratando de sustituir el de Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. Es lo que significa Yisrael en el hebreo, los que luchan al lado de Dios. Pues ahora se va a llamar Palestina, y desde hace siglos que se comenzó a llamar Palestina. Y cuando llegaron los judíos en el 48, el grupo chiquito que había de árabes se les cedió la franja de Gaza, y entonces se llamaron palestinos. Y no había palestinos porque ahí creían que descienden de los filisteos. Y los filisteos es un grupo étnico que desapareció hace más de 2000 años. Entonces, Filistea era el lugar donde está Gaza ahorita, donde el gigante Goliat y los gigantes habitaron, donde es Gaza ahorita, donde viven los palestinos. Pero no son palestinos, son árabes. Pero se pusieron palestinos porque cuando llegaron los judíos, ningún país árabe los aceptó. Hoy queremos un lugar, Egipto, vénganse para acá mis chiquilines. Siria, vénganse para acá mis chiquilines. Jordania, vénganse para acá. Irak, vénganse para acá. Ninguno de los países árabes les ofreció asilo. No, ahí quédense en Gaza, porque si ustedes los sacamos de ahí, no podemos obligar a Israel a que haya dos estados y les den a ustedes una nación. Entonces, mientras mantengamos, ese es el pensamiento de los 22 millones de árabes. En aquel tiempo encabezó Gamal Abdel, nace el presidente de Egipto, y dijo: tenemos que mantener a este grupo ahí encerrado para provocar conciencia ante el mundo y lástima, y obligar a los judíos que no los tengan ahí, sino que sean dos estados que dividan otra vez Israel, como lo hicieron las Naciones Unidas en el 48, en el 45, y tengamos un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esta fue la narrativa
que se manejó durante muchos años. Escuchen por favor la verdad. Yasser Arafat es el terrorista más grande que ha tenido la historia en el siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, 1972 al 77 aproximadamente. Cuando la mayor parte de los árabes descubrieron que no podían sacar a los judíos, ganaron la guerra del 48, ganaron la guerra del 56 del Canal de Suez, ganaron la guerra de 1967 y ganaron la guerra de Yom Kippur en 1973. 4 guerras, 22 millones de árabes no han podido sacar a los judíos. Entonces planearon otra cosa. Vamos a crear grupos terroristas, porque ya como nación contra nación estamos desprestigiándonos hasta el mundo y el mundo se está burlando. ¿Cómo no pueden ustedes, siendo 7, 8 veces más grande en los ejércitos que Israel, cómo no los pueden sacar al Mediterráneo? Vamos entonces a crear grupos terroristas. Entonces Irán, que en 1935 se llamaba Persia en la Biblia, cuando veas Persia es Irán. En 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán. En 1979 a la República Islámica del Irán. Entonces el ayatolá Khomeini comienza a traer a Arafat a Irán a desarrollar y a preparar y a entrenar grupos terroristas para de alguna forma sacar a Israel o eliminar a Israel. Todo lo que es el grupo de Hamás actualmente fue entrenado en Irán. Mientras estaban entrenando al grupo de Hamás en Irán, al mismo tiempo se formó las guardias revolucionarias de Irán. Y de las guardias revolucionarias de Irán, ya que vieron que Hamás era un grupo terrorista y lo regresaron a Hamás con instrucciones, les voy a mencionar qué fue lo que les dijeron, crearon a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, que es otro grupo terrorista sostenido y financiado por Irán. Después Irán siguió con ISIS, después Irán siguió con los Houthis, que están en Yemen. Esta semana están bombardeando los americanos el Golfo Pérsico, porque en el oriente del Golfo Pérsico están ahorita los Houthis mandando drones y cohetes para que los barcos del Golfo Pérsico sean hundidos, donde se transmite y se genera el 25 o el 30% del petróleo mundial. Es otro grupo terrorista financiado y sostenido por Irán. Una aclaración. Siempre que hablemos de Palestina, hagamos un divorcio entre el terrorismo y entre el pueblo. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de los ayatolas asesinos, porque el pueblo iraní es un pueblo precioso. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo precioso de Venezuela, o de Colombia, o de Cuba. Estamos hablando de los gobiernos que se han apoderado de las gentes, las han oprimido, las han explotado para beneficio personal. Acaban de descubrir que los líderes de Hamás, ¿dónde creen que vivían? ¿En Hamás? ¿En Gaza? Donde vive la gente pobre y que no tienen medicina ni comida. Los líderes de Hamás tenían casas en Turquía y en Qatar de 10 millones de dólares. Casas, palacios, los líderes de Hamás. ¿Cuánta hipocresía? Y todos los billones de dólares que mandaron las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mismo Israel, para medicinas, hospitales de Hamás, todo lo de los palestinos lo usó el grupo terrorista para construir una infraestructura de túneles de más de 500 kilómetros, con aire acondicionado, hasta coches circulan con motocicletas. Le ganaron al Chapo. Impresionantes túneles, y todos los túneles debajo de las escuelas y de los hospitales. Todos los túneles debajo de los hospitales y de las escuelas.
Entonces, este grupo terrorista se comienza a levantar para tratar de derribar y exterminar. Ahora, Yasser Arafat hace una constitución, la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que todavía está vigente. Los artículos, métanse ustedes al internet y busca Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. No me creas a mí, métete a internet y busca los artículos. Y dice el artículo 20 en adelante: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel y matar a los judíos. Muy bien, yo soy judío y aquí están mis vecinos. Oigan, denos chance de poner un Estado junto a ustedes, ¿no? Oye, pero ¿en tu constitución cámbiala, papacito? Me estás diciendo que me quieres matar y que tu propósito principal es ese, que realmente no quieren vivir contra nosotros, quieren el exterminio total. Entonces, ¿cómo puede el Estado de Israel permitir eso? Si en Gaza hicieron lo que hicieron, imaginémonos estableciendo un Estado dentro de Israel. Pues Israel desaparece y se borrarían todas las profecías de la Biblia, porque dice Jeremías 31, 30 en adelante, que así como las leyes de los cielos y las leyes cósmicas existen, nunca nadie podrá desaparecer a Israel, porque Israel es el punto geográfico que Dios estableció para traer a través de esta nación la Biblia, el Mesías, las leyes, los códigos de ética y los códigos de moral del mundo occidental. Las democracias no vinieron de Grecia, las democracias vinieron cuando la Biblia comenzó a ser usada y Roma comenzó a permitir que se usara para comenzar a orientar a la gente que las verdaderas leyes en contra del totalitarismo y de las dictaduras provenían de este libro que se llama la Biblia. Y el ataque del diablo es contra ellos y contra nosotros, ellos por la Torá y nosotros porque la tenemos completa. Todo esto comenzamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender que es imposible que esto tenga una solución, porque es un pueblo que ha jurado exterminar a una nación. Veamos algunas de las mentiras que se han propagado. Una, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Ustedes han oído esto por todos lados. ¿De dónde? Las noticias. ¿Y de quién promocionan las noticias? De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas quién son? Anti-Israel. Las Naciones Unidas son anti-Israel. Y de todas las sanciones que han lanzado en contra de las naciones, el 65% han sido contra Israel. Apunta a lo que significa un colonizador, porque vamos a discutir y vamos a comenzar a definir términos etimológicos para tratar de saber si tengo una conversación o un debate contigo. No un debate secundario, no, Israel y esto y lo otro. ¿De qué estás hablando, muchacho menso? No sabes ni siquiera cómo te apellidas. Así está la gente. Oye, ¿por qué protestas? Porque el presidente dijo que favorecía a los pobres. ¿Y tú lo crees? Nada más porque hay por todos lados anuncios. Vamos a los pobres, el gobierno, lo creo y salgo a protestar. ¿Tú no sabes la realidad realmente lo que está pasando en tu gobierno o en tu país? No, entonces ¿por qué protestas? Porque me dieron una cachucha y mi lonche. Así está el mundo, hermanos. El 80% de las protestas contra Israel que hubo, muerte a Israel y muerte a los judíos, en lugar de liberación a los rehenes, el 80% eran manipuladas y dirigidas por los mismos musulmanes. Inglaterra es una nación musulmana, escúchame lo que te estoy diciendo. Inglaterra desapareció del mapa. El presidente de Inglaterra es musulmán. No hay una sola iglesia ya, ni católica ni cristiana, en Inglaterra. Todas son mezquitas musulmanas. La migración que hubo de musulmanes por Grecia y por Italia a Francia y a Alemania y a España es impresionante. Cuando los musulmanes pasan del 10-15% en cualquier nación, comienzan a protestar, a asaltar comercios, a demandar derechos, a violar mujeres y exigir que la ley Sharia, que es la ley del Islam,
se establezca a fuerza, y el que no la quiera, así lo dice el Corán, el que no lo obedezca, muerte a los infieles, y los infieles son judíos y cristianos. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Esta es la definición, muchachos, jóvenes, médicos, politólogos que nos visitan y nos escuchan, antes de meterte a debatir y decir cosas que ni siquiera entiendes. Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. ¿Qué es colonial? ¿De qué estás hablando? Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. En primer lugar, los palestinos, número uno, nunca han sido dueños de ninguna tierra. Tampoco han sido formados ni formados como ninguna nación, por lo que nada les ha sido robado, por el amor de Dios. Número dos, los judíos son un pueblo indígena de la tierra de Israel porque han vivido ahí desde hace 3,000 años. ¿Cómo que nos robaron la tierra? El hecho que fueron sacados en el año 70 por Roma, por la maldición que mandó Cristo a Israel, y durante casi 2,000 años vivieron como exiliados en todas las naciones del mundo, y regresaron el 14 de mayo de 1948 a Israel, no significa que hayan perdido su tierra. Ellos siempre han sido los dueños de la tierra de Israel desde los tiempos de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que ellos realmente les robaron la tierra y fueron colonizadores de la tierra de Gaza o de los palestinos? En segundo lugar, la acusación más grave que hace una semana se dictaminó por la Corte Internacional de Justicia: Israel ha cometido genocidio. ¿Cómo se ha esgrimado y argumentado? Yo oigo programas de televisión, comentaristas, y digo, Dios mío santo, no creo que ni a la primaria fueron. ¿Cómo es posible que genocidio esto? Y hablan de genocidio sin entender ni definir etimológicamente, gramaticalmente, en un diccionario la palabra genocidio. Escuchen ustedes, hasta 1944 se estableció en los diccionarios la palabra genocidio. Antes de 1944, ningún diccionario tenía la palabra genocidio. Fue un hombre llamado, apúntalo, Rafael Lamkin, con K, Lamkin, con L, quien después de haber hecho un examen previo sobre los asesinos nazis, y que comenzaron a llamarle los crímenes de los nazis, Rafael Lamkin pensó y dijo, es que no es un crimen lo que hicieron los nazis. O sea, agarraron un pueblo, una etnia que no tenían armas, no tenían nación en ese tiempo, no tenían tierras, no tenían dinero, y los masacraron y los metieron a los hornos, al holocausto, y ahí los quemaron a más de 6 millones de judíos. Tiene que haber una palabra, dijo Lamkin, que defina esta atrocidad. Un crimen no es eso, y él empleó la palabra genocidio o genocidio. Y desde el 44 a nuestros días, genocidio significa lo siguiente, apúntalo, para que entendamos qué es un genocidio. Genocidio es el intento deliberado, es un intento deliberado de destruir o una nación o exterminar un grupo racial o un grupo étnico. Mientras no haya esa intención, no se puede calificar de genocidio. Los que cometieron genocidio fue el grupo terrorista Hamas, porque planearon un año junto con Irán entrar a hacer esa masacre. Cuando hay intención, es genocidio. Los judíos, al entrar a Gaza, no entraron con la intención, los vamos a matar a todos. No, venimos en búsqueda militar de un grupo asesino que no podemos permitir que siga haciendo eso con los ciudadanos de nuestra nación. A los civiles, por favor, váyanse, escóndanse, etcétera, etcétera, porque nuestra intención no es a los palestinos, es al grupo de Hamas. Ahora bien, han muerto civiles. ¿En qué guerra no han muerto civiles? Y esta es una guerra.
cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Aquí está todo en la Biblia. Entonces, eso no se puede calificar como homicidio. Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos civiles, y los muertos de los civiles son porque los del grupo terrorista los esconden en los hospitales. Ahora bien, cuando trasladamos esto a una manera más simple de entender, en la Biblia, en Éxodo 20 dice: no matarás, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes tú justificar que Israel se haya enfrentado a la guerra y haya matado a cananitas, amorritas, amalecitas, etcétera, etcétera, cuando la Biblia dice en Éxodo 20: no matarás? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, porque esto nos va a ampliar muchísimo más el criterio y la comprensión de la mente de Dios. Éxodo 20, 13, no matarás. En el original hebreo hay dos palabras para matar. Pero vean ustedes la diferencia aún en los idiomas. Si tú vas a Estados Unidos y entras a un supermercado, entras a una tienda, hay letreros que dicen: cualquiera que robe es un crimen. Estados Unidos no tiene la diferencia en las palabras que tenemos en México. Una cosa es un delito y otra cosa es un crimen, porque para nosotros un crimen es matar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando éramos niños, íbamos, de vez en cuando veía yo crimen. Entonces yo creía que cualquiera que matara a alguien dentro de la tienda podía pasar eso. Pero cuando dicen cualquiera que robe es un crimen para Estados Unidos, y la justicia americana no es matar, es simplemente cualquier delito de robar, asaltar, matar, se llama crimen. Para nosotros no. Entonces tiene que haber una diferencia entre el matar. En la Biblia, cuando dice no matarás, apúntalo, es la palabra ratzaj, así como suena: R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J. Ratzaj. Escucha lo que significa: matar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un juez encuentra que una persona le quitó la vida a una persona, y esta persona con intención se la quitó, lo planeó, lo voy a matar, y además con alevosía y ventaja, y además o por venganza, no se llama matar, se llama asesinar. Tú no puedes decir, cuando vas en la noche y te quieren asaltar y traes una pistola y matas al asaltante, o alguien se mete a tu casa y matas al asaltante, tú no asesinaste a ninguno, tú mataste. Es diferente a la palabra. Fíjense qué interesante es esto. Tú mataste a ese delincuente que te quiso quitar la vida, pero tú no dijiste: te voy a planear, tenía 2 años esperando a que entraras a la casa, ¿verdad? O porque tu esposa te engaña, tu esposo te engaña. Eso es asesinar. Cuando se le quita la vida a alguien, o una nación a otra nación, con premeditación, alevosía y ventaja, es genocidio. Israel no tenía ningún plan de matar ni entrar ni siquiera a Gaza, porque desde el 2005 Israel se sale de Gaza. En el 2005 Israel sale de Gaza y les dice al gobierno, a la autoridad, al Fatah de Gaza: tenemos hasta ahorita escuelas en Gaza que construimos nosotros, hospitales, gimnasios, y además hay asentamientos judíos. Y el mismo gobierno de Israel les dijo a los judíos que vivían en Gaza: sálganse, porque desde el 2005 no puede haber judíos dentro de Gaza. Muy bien, se salieron los asentamientos que tenían Israel, y las escuelas
y los gimnasios y las casas y los hospitales que Israel construyó para los palestinos, cuando se salieron en el 2005, los quemaron. Los quemaron totalmente, las construcciones, destruyeron las escuelas, los gimnasios, los hospitales y dijeron: no queremos que nada huela a judío. Más racismo no se puede ya expresar. Entonces vean todo lo que pasó. Entonces de 2005 hasta la fecha, Israel comenzó a extenderle la mano a los palestinos y decirles: escúchenme con mucha atención, cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a trabajar, le damos trabajo. Y si quieres estudiar en nuestras escuelas, también puedes estudiar. Escuchen, y si ustedes quieren ingresar a nuestro ejército, todo esto lo puedes comprobar en cualquier lado. Pero vean la desinformación. Si quieres entrar a nuestro ejército, no te vamos a obligar. Es obligatorio para los judíos entre los 18 y los 20 años. A los 18 a los hombres, a los 20 las mujeres tienen que entrar 12 años al servicio militar de Israel. Pero tú como árabe no te obligamos. Pero si escoges unirte a nuestro ejército, te recibimos. Y a cualquiera de ustedes que tenga 3 o 4 años trabajando dentro de Israel, le vamos a dar residencia y visa o ciudadanía. Hasta con eso. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que todos estos palestinos, árabes palestinos, es la palabra correcta, que entraron y trabajaron durante el 2015, 2010, 2005 dentro de Israel, fueron los que proporcionaron toda la información: dónde estaban los kibutz, cuántas personas había, cuántos niños tenían, el camino, todo lo planearon a los mismos que le tendieron la mano. Como decía mi abuelita, nunca muerdas la mano que te da de comer. Ellos fueron a quienes tantas bendiciones les dio Israel. Entonces, todo lo que han publicado, que están encarcelados, que no los dejan salir, que es mentiras, 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 mentiras. Y vivimos en esa época, pero lo más grave, santos de Dios, lo más grave es que este antisemitismo ha entrado a la iglesia. Es impresionante la cantidad de líderes que he escuchado de iglesias antisemitas que están en contra de Israel y en contra de los judíos, cuando en Génesis 12 dice: el que te bendiga, te voy a bendecir, y el que maldiga a Israel será maldecido. Tú escoge. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco Israel son unos santos todos, ¿verdad? No hay un solo gobierno, no hay una sola persona, no hay nadie en el mundo ahorita que podamos decir esto es mejor que aquello, etcétera, etcétera. Simplemente hay diferencia entre la civilización y la incivilización. Este es un choque no de civilizaciones, porque en el Medio Oriente es un grupo de personas incivilizadas. Ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Ellos aman la muerte por el amor de Dios. Es la cultura que les han infringido dentro de su cerebro. Sus reacciones cognitivas son de venganza, de odio, de racismo. Entonces tú no puedes una persona tenerla cerca de ti cuando tiene la intención de matarte, y el momento que te voltees, darte una cuchillada por detrás. Y eso el mundo no lo entiende, porque lo único que ven es la televisión, y no se meten a investigar lo que está pasando en la realidad. Oremos por Israel, oremos por el pobre pueblo palestino oprimido, desechado completamente, maldecido por su propio gobierno, que es un grupo terrorista, el que se apoderó y le quitó el gobierno en el 2005 a la autoridad palestina, al Fatah, y entonces al Fatah le entregó el grupo al grupo terrorista de Hamas, y le dijo la autoridad palestina al grupo terrorista: ustedes gobiernen Gaza, porque de aquí en adelante ustedes son un cuerpo militar, y si queremos sacar a los judíos tiene que ser a través de los militares. Mejor sean ustedes los que gobiernen Gaza, porque han formado un grupo militar que se llama Hamas, que la palabra Hamas significa violencia en el hebreo. Hamas significa violencia en el hebreo.
Y cuando todo este panorama comenzamos ya a entenderlo, no nos queda más que vivir de rodillas diario. Oremos por México, oremos por Estados Unidos. 1 Timoteo 2, oremos por todas las naciones del mundo, por el pueblo palestino, por el pueblo iraní. En Irán hay un crecimiento impresionante de iglesias cristianas. Ahí en Gaza, en los palestinos, hay muchísimos palestinos que han aceptado a Cristo como su Señor. Oremos por ellos. Vuelvo a repetir, y te quiero terminar con las palabras de Jesús, que ahora vamos a comprender con mucho más amplitud después de oír esta narrativa que acabamos de compartir en Mateo capítulo 20. Ahora lo entendemos. Mateo 20, versículo 25. Ahora lo entendemos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, esto fue hace 2000 años, recuérdalo, hace 2000 años. ¿Ustedes saben que quién es el pueblo? No, ¿verdad? Ustedes saben que los gobiernos o los gobernantes de las naciones, y aquí pluralizó y generalizó, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dijo hace 2000 años, quiero que sepan que todos los gobiernos que va a haber en la historia del mundo, va a haber excepciones muy, pero muy limitadas. Una Margaret Thatcher, ¿verdad? David Ben Gurión, etcétera, héroes que han dado su vida realmente por las naciones, gobernantes, son una cosa excepcional. Pero estamos hablando del 90% de los gobiernos y gobernantes, dictadores, tienen y tendrán la tendencia siempre de oprimir al pueblo. Y mientras están, agarrarse y llevarse lo más que puedan, porque les quedan 4 años o 6 años de gobierno, y mientras tanto que el pueblo siga sufriendo. Quiero advertirles eso, dijo Jesús, los gobernantes se van a enseñorear y van a ejercer sobre ellos control y potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuál es mi consejo? ¿Quieres hacerte grande? Hazte servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, el Creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de la vida, de los animales, del sol, de las estrellas de Orión, de las constelaciones. El Creador de todo lo que existe no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Jesucristo termina diciéndonos, nunca en tu vida tengas el deseo de controlar a los demás. Nunca te sientas que porque ya eres senador o diputado o presidente o director de tu fábrica o jefe de tu taller, nunca te creas que estás arriba de los que están sirviéndote o de tus empleados. A toda esa gente busca tú la oportunidad de servirles. Siéntate a comer un día con tus empleados, bendice un día a tu pueblo, entrégale lo más que puedas de tu vida, y esa es la grandeza que mi Padre busca entre ustedes. Busca a los menesterosos, a los pobres, a los que necesitan. Te paras en un alto, él quiere limpiar tu carro, no le digas, quítate, no me manches mi carro. ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? Ese muchacho podría estar robando y no lo hace. O se paran a hacer malabarismos, y ahora en los altos, etcétera, te pintan hasta de plateado todos. La señora con sus hijitos vendiendo chicles, etcétera, le cierras el vidrio. ¿Qué te crees? ¿Has estado tú algún día en la actitud y en la posición en la que se encuentran esas personas que no nacieron con los privilegios que muchos de nosotros tuvimos? ¿Por qué nos encerramos en nuestro mundo y nos metemos en una burbuja de aire y no nos importa más que mis intereses, lo que me dan, lo que la gente me hace, y si me haces me la pagas, y el que no, si no un negocio contigo y no me beneficias, dejas de ser mi amigo, porque mi amistad contigo es de conveniencia. Serás mi amigo mientras tú me convengas a mí tenerte de amistad. Qué miserable humanidad estamos viviendo, y esto irá de mal en peor.
Pero ejemplo nos dejó Jesús para seguir sus pisadas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino su Hijo a nacer en un pesebre. Vivir como carpintero, ser entregado en manos de pecadores, gobiernos ambiciosos, avaricientos, con el control. Crucifícale. Por envidia, los líderes de Israel lo crucifican. Abre sus manos en una cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo. Él. No hay ningún líder que me quieras mencionar. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, escritores, politólogos, dime el que quieras. No hay nadie como Jesús. Y es el que seguimos nosotros. Por eso el odio contra la nación donde Él nació y el odio contra las iglesias que servimos a Dios. Y ante este ataque devastador y este odio del mundo, tenemos que saber qué contestar, cómo reaccionar, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, un mundo espiritual que nos rodea, que el mundo no entiende por qué pasan las cosas que pasan, ni lo que está sucediendo, por la ignorancia que hay en sus corazones de Dios y porque tienen el entendimiento entenebrecido. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Te doy gracias, Padre, por este grupo de santos, por el amor que tienen unos a otros, el perdón que hay unos a otros y la fe que han mantenido hasta este momento, debido a la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto desde que oímos y desde que hemos practicado la gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Padre, ahora por tu pueblo un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, interiormente, que podamos dar cuenta de la responsabilidad y los talentos que nos has dado, que aprendamos a vivir para los demás, a que nunca perdamos la compasión, ni las emociones ni los sentimientos por la gente que sufre en el mundo. Que podamos orar, Señor, por Israel. Dale sabiduría al gobierno de Israel para el dilema que está enfrentando. Te pedimos por México, Padre. Oh Señor, danos gracia con el gobierno. Bendecimos a nuestros gobernantes y danos la oportunidad de hablarles acerca de tu amor en la cruz. Bendecimos el gobierno de Estados Unidos. Bendecimos al pueblo palestino, Padre, oprimido por estos seres que ya no son ni siquiera seres humanos, que se han entregado y ya viven condenados de por vida por la monstruosidad en la que se han convertido cada uno de ellos. Padre, este es el mundo que estamos viviendo, amadores de sí mismos, centrados en un ego que solamente les hace ver sus propios intereses.
But you know, I've had a series out for a number of years entitled God's Kind of Love, the Cure for What Ails You. But recently I held a Gospel Truth Seminar, and I did 5 teachings specifically about how God loves us. Not talking about how we love other people, but about how God loves us. And instead of just making that point, what I did actually was kind of teach against a lot of things that hinder people from understanding the love of God. Now, as I go through this series, I think that this is going to become very obvious what I'm talking about. But you know, this reminds me of a time that I had one of my Bible college students come in, and it was a woman that was in her 60s. And she had her son with her, and both of them were Bible college students. And she was struggling in some area of her life. I honestly don't remember what occasioned this. But as she came in and sat down and talked to me, she gave me her story because I was telling her how she needed to walk in love and how she needed to understand that God loved her and not be under condemnation, etc. And this woman told me her story, and I may not have the details exactly right, but it's very similar. This is basically what happened to her. That when she was like 6 months old, her father died. And at 8 months old, her mother deserted her and left her to other people. And so she grew up dealing with this rejection and in living in foster homes and things like this. And then when she married a very condemning and abusive person. I don't think he was abusive in the sense that he beat her, but he just always was running her down. And so anyway, this woman was 60-something years old, and I was talking to her about walking in love, and she honestly didn't have a reference for what God's kind of love was like. And I really believe that this is a problem, is that most people have all of these wrong experiences, these negative experiences, and then you add to that what religion teaches about God, that I believe really misrepresents God. And you take life's experiences of rejection and you put with that religion's teaching about how God is the one that puts all of our problems on us, and God is angry at us and rejects us, and unless you do everything right, this perfectionist attitude. When you add all of this together, it just compounds the problem. And so this teaching that I did at a recent Gospel Truth Seminar is just basically talking about how God loves us, but it's doing it from the standpoint of countering so much of our experiences, personal experiences, religious teaching, trying to explain how is it that a holy God can love an unholy person. We talk about unconditional love and a lot of other things. And anyway, I just thought that it was really good. As a matter of fact, here's another testimony that goes along with it, that I had a woman come up to me who had been coming to my meetings for at least 15 years, probably 20 years she'd been attending my meetings. And she came up to me after this teaching, and she says, I finally got it. She said, I thought I understood how God loved me before, but she says, I got a revelation this week of God's unconditional love for me that she had never had before. And so it's not really brand new teaching. It's a totally different way of approaching a subject that I minister on constantly. If any of you watch this program or have listened to many of my materials, I'll just, pull back the curtain here and give you some behind-the-scenes information. But all I ever do is talk about God's love for us. And I just use a different scripture and put a different title on the teaching and stuff. But it's all about God's love. This is what changed my life. And so this teaching is about the love of God, but it's specifically putting a spin on it that is not just stating the obvious, that God loves us, but it's going into things that hinder us from understanding that God loves us. And I go in and I counter these teachings, some of it religious teachings, some of it just life experiences, and things that hinder us from understanding the love of God. It's my experience in ministering that probably sharing the love of God is one of the hardest things when you use that title and say that you're talking about the love of God, because people will just immediately say, I know that God loves us. And they think, I need to hear something else. I need to understand faith. I need to get hold of faith. But there's a scripture that says in Galatians 5:6 that faith works by love.
Love is what really energizes and gives life to faith. If you truly understood the love of God, faith would just be an automatic byproduct. So if you're saying, I just need to understand some things about faith, I need to grab hold of faith, then did you know that if you would really get hold of the love of God, your faith would work better? Some people say, well, I need teaching on prosperity. I'm struggling in my financial realm, and I need help understanding that. Understanding the love of God is what will make your faith work and prosperity come as a result. Let me give you a quick testimony on that one, that when Jamie and I first got started in the ministry, we made a number of mistakes, and one of them was that I felt like if I was called to ministry, I had to quit a secular job and I had to live full-time out of the ministry. And there's a partial truth there, but you know, until the ministry get to where it's full-time and where it's occupying all of my time, I really would have been better off to have worked a job. But anyway, I missed that, and because of it, Jamie and I were struggling financially, and we were going through some really, really hard time. And I won't spend the whole program here giving you, this is quite a long testimony, but I mean, we were in dire straits. Hadn't eaten in over a week. We were struggling, and long story. And so we just had about like $1.25 left or something like that, just a very little bit amount of money. And Jamie had to wash clothes. We didn't have a washer and dryer, so we were living in these apartments in Dallas, Texas. And she took our car and drove over to the washateria, even though it was in the apartment complex because there were so many clothes to wash. And she took these last few little quarters and she went and washed clothes. And while she was washing clothes, you know, it just really was getting to me, the fact that here I was trying to serve God, trying to be full-time. Our needs weren't being provided. We were facing eviction from our apartment. We hadn't eaten in weeks. We were just about out of gas. I mean, we were just down to nothing. And I know that when some people say that they're struggling financially, that's because they've got $1,000 in the bank and $1,100 worth of bills. I mean, we had like $1.25, and we were using all of that money to go wash these little clothes. We had a tiny bit of gas, and other than that, we didn't have a penny. We didn't have anything. We didn't have a bank account. We didn't have credit cards. We were close to being in a desperate situation. And I was just praying, and I remember that as Jamie was over washing these clothes, that I was praying, and I wasn't mad, but I was headed that direction. I was disappointed. I was upset. I felt like God wasn't holding up his end of the bargain. And I was beginning to pray, and I was, you know, grabbing hold of God. God, you've got to come through. And anyway, I was praying along these lines. And then, as I was praying, the Lord just spoke to me. I mean, nearly in an audible voice. It was on the inside, but it was so strong that I recognized it was God. It was totally contrary to the mindset and the emotions that I was feeling and experiencing. And just out of the blue comes Luke 12:32. And that verse says, "Fear not, little flock, for it's your Father's good pleasure to give you the kingdom." And again, I could explain this in a lot more detail. I'm trying to make this a quick testimony, but it was the love of God that just turned my life upside down and started me in a new direction. And because of circumstances, because of a lack of finances, because of some other things, I had gotten away from focusing on how much God loved me. I was more focused on the need than I was on God. And when the Lord spoke this to me and says, "Fear not, little flock, it's your Father's good pleasure to give you the kingdom." You know what? It was a loving rebuke is what it was. I mean, it just all of a sudden, my whole attitude changed, and I realized that, you know what, I was feeling like God didn't care about us. I was feeling like I had to state my case, and I had to put pressure on God to make him do what was right. And all of a sudden, through that one scripture, the Lord just showed me that he loved me, that God was not the one that was keeping us in these financial problems. Now, at the time, I didn't know what it was, but it was primarily my own stupidity. It was me doing things wrong and not cooperating with the laws of God. But my heart was right, my head was wrong. And you know what? God just reassured me of his love. And I mean, here I was walking back and forth praying, and when the Lord spoke to me and said, "Fear not, little flock, it's your Father's good pleasure to give you the kingdom." I mean, I just fell to my knees. I said, "God, I am so sorry." And I started receiving and remembering
God's love for me. Other scriptures came to me like, you know, if God spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things, out of Romans chapter 8. And all of a sudden, the love of God just began to flow through me. And did you know, nothing in the physical changed right then. But all of a sudden, faith rose. I mean, when you really understand how much God loves you, your faith just goes through the roof. I told Jamie we were going to eat that day. And for lunch, we didn't eat. We went to church. A guy asked us to come over to his house. Long story short, but about midnight, we had some food given to us. We went home, rushed, and prepared it, and ate food before midnight. And the next day was my birthday. I had a whole box load of porterhouse steaks given to us. We went from not eating at all to eating like kings, and I believe that the love of God was the key that unlocked that door. That's what we're going to be talking about. I want to take a break and ask our announcer to share with you. We've got multiple offers that we're making, an entire series on love. So please listen as our announcer gives you this information. And then I'll be right back on the other side of this break to continue the gospel truth. Andrew's 5-part teaching titled God's Kind of Love to You is available on CD for a gift of 16 pounds or more. Or you can receive the album as part of the God's Kind of Love 5-pack for a gift of 60 pounds or more. The 5-pack includes God's Kind of Love to You, God's Kind of Love through you, and God's Kind of Love, the cure for what ails you. The companion teachings, The True Nature of God, and Spirit, Soul, and Body are included, and you can choose them on book or CD. Request God's Kind of Love 5-pack when you write, call, or go to our website. Be sure to specify the companion teachings in book or CD. We hope to hear from you today. And now, Gospel Truth continues. So I was talking about God's kind of love for us. And I know that when I say that, a lot of people think, oh, I know God's love and stuff, and yet we've still got all of these problems in our life. The scriptures say that if we really understood the love of God, we would be filled with the fullness of God. Let me share that with you from Ephesians chapter 3. This is a prayer that Paul prayed for the Ephesians, and he began in verse 14. And he says, For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend. You know, there's so much in these passages. I'm just pointing out a little thread here through all of them, talking about the love of God. But in verse 17, it says that you being rooted and grounded in love. Then verse 18 says, may be able to comprehend. Did you know when you start understanding that God is love, 1 John chapter 4, verse 8, when you start experiencing this love of God, it just causes revelation, understanding to open up into your life. If you don't really have a working revelation of God's love for you, it blinds you to the Word of God. Another way of saying this is that this is a love letter. This is God's love letter to you. And yet, if God has been misrepresented to you, and if you see God as this harsh, judgmental, punishing, strict, unforgiving, unbending, unyielding type of God, and if that's the impression that you have of Him, then you're going to miss most of what's being said in the Word of God, because this really is a love letter. It's God revealing Himself and showing how much He loves the world. And so you've got to be rooted and grounded in love. And then verse 18 says, you will be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Now notice that there's dimensions to God's love. Again, I say that this is one of the reasons that I struggle sometimes to teach on the love of God, because people just think, oh, I know that God loves me. And they've got only a surface knowledge. It's like they've just barely scratched the surface. They know that God loves them, and if God didn't, love the world to some degree, we'd all be a
pile of ashes. He would have destroyed us a long time ago. And so they understand love to a degree. They understand that God isn't giving us everything that we deserve. But there is so much more to it. There is length and breadth and height and depth. And you've got to be able to plumb the depths of God's love is what this is talking about. And I think that so many people stop with a very superficial understanding of God's kind of love. And it is not at all adequate. And this scripture is saying that you should be able to understand the length, the breadth, the depth, and the height. And then in verse 19 it says, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now this verse sounds like a contradiction. It says that he's praying that you would know the love of Christ, which passes knowledge. If it passes knowledge, then how can you know it? Well, the explanation for this is he's saying that you would experience a knowing that is an experiential knowing rather than just a mental understanding. You know, there is just, I could go back into a lot of scriptures and spend a lot of time teaching on this, but one of the things that I believe makes this point very well is in the Old Testament it says many times things like in Genesis chapter 4, Adam knew his wife Eve, and she conceived and bore a son. And so that's talking about an intimacy, an experiential type of knowledge. Many people just have intellectual knowledge. In our Western world today, we really put the emphasis on book learning, not necessarily training, discipling, experiential knowledge. So what this is talking about is that if you would experience the love of God in its height, depth, length, and breadth, then that passes mere intellectual knowledge. And I believe that this is what's happened to a lot of people. A lot of people have heard somebody say that God loved them. They understand it to a degree, but it's really intellectual. It's not a heartfelt, inner core of their being knowledge that God loves them. It's just kind of an intellectual knowledge. And to prove that, look at this. It says that you might be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know, experience the love of Christ, which passes just mere knowledge about Him. And it says that you might be filled with all the fullness of God. Here's the results of experiencing God's love. It says you will be filled with all the fullness of God. So you can turn this verse around and look at it from the back to the front, and you can address it this way. If you aren't filled with all the fullness of God, that means love, joy, and peace. That means healing, prosperity, deliverance, hope, excitement about the future. If you aren't full of God and full of all of the benefits of God, then according to this verse, you don't have an experiential, a working experiential knowledge of God's love. You've just got an intellectual knowledge of God's love. Now, I know that by saying that, some people take offense and they sit there and say, so you're criticizing my level of understanding God. I'm not trying to criticize or put anybody down, but what I'm saying is, here's what the Bible proclaims that God's kind of love, if it's experiential, if it's working on the inside of you, here's the results. Or you could say it this way, here's the fruit that God's kind of love produces. Now, if that's not the fruit that you've got operating in your life, then you don't have God's kind of love, or you don't have an experiential knowledge of it. Maybe it's not that you believe something wrong about God's kind of love. Maybe you just don't understand the depths of it. It hasn't become a real revelation to you. But the Scripture is saying that this is what God's love produces. And my own personal testimony bears this out. This is exactly what happened to me. I got born again when I was 8 years old. And the reason I got born again, it was around Easter time. I think it was an Easter Sunday. And the pastor of the church that we were going to preached a message on hell, and he gave a tour of hell and talked about the people were there. And of course, you know, there were the terrible people, the murderers and the thieves and things like this, but then he also talked about these godly, good-looking people to the world's way of thinking that, you know, had all of the admiration of the world, and that they were also in hell. And man, this got my attention because this was a new wrinkle in my brain. I had never thought that good people
would go to hell. But he began to make the point that it didn't matter how good you were, who wants to be the best sinner to ever go to hell, you must be born again. And that was the point of his message. So this got my attention. And when I went home, my dad, I asked him about this, and I said, so, you know, here I was 8 years old, and I hadn't lived a terrible, sinful, outwardly, you know, God-hating, God-rebelling life. And yet it was a new thought to me that, you mean I have to be born again, that I would go to hell if I was to die like this? And he explained the love of God to me, and I got born again, and I mean my life changed. And I was only in the 3rd grade. That was on a Sunday that all this happened. The next day, on Monday, I remember my friends could tell that I was different. And they said, what's wrong with you? And I told them I got born again. And I had some of my friends criticize me and make fun of me and reject me because I'd gotten born again, even in the 3rd grade. It was a real experience. So what I'm saying is I understood God's love to a degree, but I didn't understand the height, the depth, the length, and the breadth of it. And because of it, you know, I wound up having all kinds of problems. I saw people die around me. I saw my dad die when I was 12 years old, and I prayed for him, but I didn't have faith. I didn't understand that. I didn't operate in real joy myself. I was an introvert. I was fearful of people. The Scripture says over in 1 John chapter 4, verse 18, that God's kind of love, perfect love, will cast out fear. Whoever fears has not been made perfect in love. And I certainly hadn't cast all fear out of my life. I was afraid of people. I was afraid of rejection. I had all of these things working in my life, and yet I was born again. I understood the love of God to a degree. I knew that He wouldn't send me to hell. I had accepted salvation, and my eternal security was okay. But then I had all of these other things working in me, which were not that they were a proof that I didn't understand the depth of God's love. But then on March the 23rd, 1968, when I was 18 years old, 10 years after my salvation experience, it's a long story, but God pulled back a curtain, revealed to me how much He loved me, and I mean, boom, instantly, my life transformed. It's just like this Scripture said, I began to start being filled with all the fullness of God. Now, that's a process. I'm not saying I was just perfected overnight, but I'm saying that immediately fruit began to start coming into my life that had never been there before. Immediately, faith started rising up. I started believing God for things I had never believed God for before. Immediately, I began to get rid of my fear of other people. Immediately, I began to break out of my shell. And I've been growing in it. I'm not saying that I've arrived, but I'm saying I've left. And the thing that caused me to leave and my life to begin to transform was understanding God's supernatural love for me. So I say all of these things in introduction to this series that we're going to be talking about for the next few weeks, talking about God's kind of love to you or for you. You need to understand the degree to which God loves you. And when you do, your life will begin to change. If your life is not filled with all the fullness of God, you need this teaching. I believe that with all of my heart. So that's what we're going to be talking about. I'm going to continue this on my program tomorrow, but we do have a number of special offers. I've got an entire series of teaching on the love of God that I think is going to make a profound impact on your life. So please listen as our announcer gives you that information. Please call or write, and then join me again tomorrow as we continue the gospel truth. Andrew's 5-part teaching titled God's Kind of Love to You is available on CD for a gift of 16 pounds or more. Or you can receive the album as part of the God's Kind of Love 5-pack for a gift of 60 pounds or more. The 5-pack includes God's Kind of Love to You, God's Kind of Love through you, and God's Kind of Love, the cure for what ails you. The companion teachings, The True Nature of God, and Spirit, Soul, and Body are included, and you can choose them on book or CD. Request God's Kind of Love 5-pack when you write, call, or go to our website. Be sure to specify the companion teachings in book or CD. The first individual teaching in God's Kind of Love to You is available on CD for a donation of 3 pounds or more. But for those unable to send a gift, Andrew and his partners will provide this first teaching free of charge.
So I've got a number of special offers that I just want to remind you of to help you understand God's kind of love. The teaching that I'm doing now is entitled God's Kind of Love to You. Then I've got a new teaching that you've never heard because I just taught it this summer at our family Bible conference. It hasn't been ministered on TV yet, and I call that God's Kind of Love through You. That's talking about how you relate to other people. Then I've got a teaching out that I've had for many years entitled God's Kind of Love, the Cure for What Ails You. And we've also packaged that with my teaching on the spirit, soul, and body, and also the true nature of God. So listen as our announcer gives you information about how you can receive this entire package of material on God's Kind of Love. Our address is AWME. That's Andrew Wommack Ministries of Europe, P.O. Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England. Our telephone number is 01922 47.